Bueno, vamos a ver. Hoy además tenemos el pleno, está Encarna aquí en el estudio y está Barili con Buenos días. un vestido muy, muy italiano. De Campesina. Campesina, pero campesina fina, De ¿eh? campesina italiana. Tampoco una chiocchiara. Campesina Una pija. chochara. La Bueno, hay chochara. chocharas y chocharas, ¿eh? Sí, pero en general las que conocimos, la Sofía Loren, la niña, no iban así, No, ¿eh? no No iban así. iban así. Bueno, y tenemos hoy Palencia se ha unido a la cabecera del pelotón del Pasmo con 3 bajos. Sí, sí, ya sabes. Sí. Pero Andrés Arconada lleva un jersey de mar. Muy de bonito. amanecer en el mar. Es verdad. Sí, Sí. sí, Muy bonito. digámoslo así. Digámoslo así. Venga, vamos, que si no nos Venga, da tiempo. a ver, Voy esto, a entrar con la Sociedad de la Nieve, cosa Bueno, lógica que un señor de Palencia. Hablas de la Sociedad de la Nieve. había muchas ganas de que se estrenase la película de Bayona, producida por Netflix, que ya tuvo una película que se llamó Viven, para mí mala, una mala Uy, película. viven la tragedia de los Andes. Bueno, Exacto. esto es la tragedia de Los Ángeles. Esta es la Sí, tragedia sí. de Los Ángeles, pero De los De Los Ángeles, no de los de Ángeles. los antes, tomado de distintos puntos de vista. Es decir, primero, no es morbosa, cosa que la otra lo era. Segundo, la valentía de Netflix y sobre todo de Bayona, el empeño de Bayona de hacerla en español, no en inglés, con actores uruguayos y chilenos que fueron los protagonistas de esta catástrofe. Y eso lo que hace es restar público americano o de otros países donde no se dobla las Pero películas. indudablemente que mejore la película. Claro, o sea, eso está claro. Cuenta esa tragedia, pero lo cuenta desde el punto de vista humano también, de las relaciones que tenían entre ellos, del por qué cuando tienen que sobrevivir, que eran un grupo muy religioso, les costaba tanto moralmente y físicamente el poder hacer eso, pero no se ve, se intuye, lo sabes, pero no te lo El enseñan. canibalismo. Ya lo hizo en Lo Imposible, que podía haber sido una película Está de hecho terror con una elegancia. tremenda. ¿Sabes una cosa? En las grandes hambrunas comunistas, en Rusia y luego sobre todo en China, de una forma generalizada, nunca se comían al niño que moría de hambre, se lo comía el vecino. Claro. O sea, Bueno, eso claro. se hizo una costumbre. Es decir, cuando el niño había muerto, se le daba al vecino. Y luego el vecino, cuando Le daba moría el su suyo. niño, o el suegro, o lo que fuera, o el abuelo, o la señora, entonces te lo daba. Es decir, pero nadie se comía a su familia. No, es un acto religioso, que eso sí lo Sí. vemos. Un inicio espectacular. Bueno, primero nos presenta a los personajes, etcétera. El accidente de avión te mete dentro del avión. Está rodado, yo no sé cómo lo ha rodado, pero la angustia que tiene que producir un accidente así está reflejada, como los asientos se plegan, o sea, todo perfecta. ¿Cuál es el problema? Que deberíamos verla en cine, por la espectacularidad de las imágenes con las que la roda, porque es una superproducción. Lo malo, que la gente se va a esperar en su mayoría, yo creo, a verla en Netflix, que la estrena el 4 de enero. Pero los que realmente tengáis un cierto interés y ver la película como se ha creado realmente, ir al cine. Ya sabes que se ha metido en los Globos de Oro como mejor película de lengua extranjera, e imagino que estará en los Oscars. Y que no hay nadie ahora mismo que haga llorar como Bayona. Sí, porque Ay, es muy emocionante. Sí, es una muy. película Y además, sí, son esas películas que sales y tendrán ganas de llamar a tu padre, a tu madre, a tu. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te quiero mucho. Sí, es Pues como eso. en Love Actually. Sí, y en Lo Imposible también. también, sí. Sí, sí. Vamos a entrar en una película que, bueno, ante todo lo que está pasando en Israel, toma una cierta importancia, que es Golda. No es una biografía de Golda Meir, hay que decirlo, porque eso ya lo hizo Ingrid Bergman en una miniserie que se hizo hace varios años. En esta ocasión hay un prólogo muy breve donde se ve por titulares de prensa cómo se crea el Estado de Israel, cómo ella sube al poder, la primera ministra, la dama de hierro, como se la llamó posteriormente, y directamente nos metemos en 1973, un año en el que ella está devastada por el cáncer, que no se lo comunica a nadie para que no vean que pueda estar... Y para no perder el poder. para no perder el poder y que no digan que está floja, la única que lo sabe es su asistente, que la acompaña en las sesiones de cobalto, porque entonces no Que existía la además quimio. ella era terrible, él era un hombre muy feo, y en cambio su asistente era una mujer muy guapa. Muy guapa, exacto. Muy guapa. Bueno, pues eso lo cuentan muy bien, y nos centramos en la guerra que iniciaron, y eso lo cuenta muy bien la peli, los egipcios, los sirios, fundamental, y los Jordania, jordanos. y Jordania, es decir, atacan a Israel en los 3 frentes que tenía Israel, los 3 frentes que existen. Bueno, podían haber atacado por aire desde la India, pero los únicos frentes de tierra que hay son, y lo atacan a la vez, y además los sorprenden. Sí, Cuando claro, ellos eso lo dice, ¿cómo ha cuentan. fallado la inteligencia?
Eso ha pasado siempre. Los ataques árabes contra Israel siempre los han sorprendido. Lo que pasa es que luego siempre han reaccionado y han acabado ganando. Y este es un caso extremo, Cuenta eso, desde un principio se desorienta bastante, va creando, viendo con todo su equipo qué está pasando. Fundamentalmente lo que quieren es cargarse el Estado de Israel, apoyado por los soviéticos, claro, a estos ejércitos, pero toma las riendas. Sabe tomar las riendas y tomar decisiones muy difíciles y muy complicadas, estratégicas, para poder ganar esa guerra. Y sobre todo, lo que más le interesaba a ella, que los árabes declarasen públicamente, que lo logró, que el Estado de Israel fuese reconocido por estos, por mucho que les fastidiase. Ese proceso, con Kissinger por medio, que se vio obligado también a intervenir, que no quería quedarse un poquito al margen porque el petróleo podía suponer para ellos un... Sí, porque además Arabia siempre ha querido que el trabajo sucio contra Irán, pues son sunitas y chiitas, que lo haga Israel. Es decir, que Israel mate a los chiitas, que nosotros los sunitas, entonces luego reinaremos. Claro. Menudos son. Entonces era muy inteligente esta mujer y lo que hace es obligar a Kissinger a que se moje. No le queda más remedio, a pesar de un momento súper complicado. Hay una cosa que no sé si sale en la película, que se utilizó sutilmente. Es el origen alemán de Kissinger. No, eso no lo utiliza. No sale, pero es que eso se usó. Porque ahora el Estado de Israel nace por la culpa, entre otras cosas, del Estado alemán. Entonces, realmente Alemania la recrea Europa occidental, ahora que ha ido este animal que tenemos en la Moncloa a cargarse todo, pues que le llama nazi a un alemán, no. O sea, a los alemanes no se les llama nazis, pero a cambio se crea el Estado de Israel. Eso, y como Kissinger hablaba además un inglés con un acento alemán, pero es Rottenmeier, pues entonces siempre se dijo que se usó mucho porque se le notaba mucho lo alemán que era Kissinger. Pero y hay una serie que acaban de estrenar, la misma que hizo Arafat, menos mal, que se llama Múnich 72, de lo que pasa después, que es cuando crean el terrorismo palestino. Cuando gana esta guerra, Golda Meir, entonces es cuando crean el terrorismo palestino. Hasta entonces Palestina no se había interesado para nada, porque querían ganarla con sus ejércitos. Bueno, pues en esos días de conflicto es donde se centra esta película, interesante para todos aquellos que quieran saber un poco el porqué a veces de los conflictos, etcétera. Lo cuenta bastante clarito para que el espectador que no sepa nada de esto se entere de lo que le están hablando. Eso lo tiene muy claro. Y finalizo rápidamente con la adaptación americana de una película de mucho éxito en España que fue Campeones. Sí. Perdón. Ahora se llama Champion. Está interpretada por Woody Harrelson y cuenta la misma historia, como un entrenador rudo, violento, etcétera, es castigado por la liga y le mandan a que entrene a un grupo de discapacitados, ¿no? Y bueno, pues todos los conflictos que se crean. Pero no tiene gracia, no tiene emoción, no tiene nada. O sea, no es como la nuestra. No, fue un fracaso de taquilla absoluto en los Estados Unidos y aquí yo creo que no va a pasar, va a pasar totalmente desapercibida. Así que lo peor de la semana, Champion. Estamos buenos. Bueno, vamos a ver, Encarna. Vamos, no dejamos de hablar de los judíos, ni de Israel, ni del mundo en general. Sí, vamos a ver una exposición que hay en el Museo del Prado con 70 piezas magistrales traídas del Metropolitan. Después estar en el MENAC de Barcelona, que se ha hecho en colaboración. Por supuesto, obras del Prado, de la British Library, de muchísimos sitios. Y de lo que nos habla, se titula Judíos y conversos en la España medieval, le han puesto el espejo perdido, porque hacen como una especie de juego, en el sentido de que muchas veces cuando retrataban a los judíos lo que estaban retratando era un poco las polémicas que ya vienen de los iconoclastas, o incluso de que los judíos no tenían las imágenes tan icónicas y que además las defendían, sobre todo la Virgen y Cristo, sino que se centraba más en el texto. Sí. Y hay unos
libros iluminados que sí que coinciden muchas veces porque trabajan judíos y cristianos. Hay que ver que, excepto los pogromes de finales del siglo XIV que ocurrieron aquí, antes fueron en Inglaterra y antes fueron en Francia. Y los primeros, siglo XI en Alemania, cuando hice la historia de los judíos para la televisión, que creo que anda ahora por ahí, me parece que la ha recuperado alguien, no sé dónde, que anda por YouTube, a ver si la veo, ya por verme. Entonces, lo hice en el 92. Hay una cosa muy interesante. Los primeros que entran en la península eran los Judentoden, que eran los alemanes, que son los primeros que empezaron a matar judíos. Luego los ingleses, sajones, o sea, que vienen de lo mismo. Es decir, la obsesión contra el judío viene ahí. Después franceses. La expulsión en el siglo XIII. Y luego, y los grandes conflictos son 14, el cura de los palacios, de los alrededores de Sevilla, y está basado siempre en la época del dogma de la Inmaculada Concepción de María, siempre con la Virgen por delante. Exacto. Bueno, pues el periodo que coges de 1285, porque aparecen las cantigas de Alfonso X, que son maravillosas, sí. Pero ahí ya aparecen algunas de las leyendas del judío, que mata al niño o que apuñala la hostia y sangra, sí, es decir, sí. Toda esa serie de leyendas que se remontan a algún sitio, pero que ya adquieren, digamos, una iconografía específica y sí. Que luego se va a repetir. Hay varios apartados, uno se llama transferencias e intercambios, porque ahí sí que se ve que judíos y cristianos pueden trabajar juntos. Bueno, unos estaban en gremios y otros tenían otra forma de reunirse. En barrios. Pero en barrios, pero que el uno doraba y el otro iluminaba, y a lo mejor le pedían a un cristiano que hiciera una Agadás, que es lo de la Pascua judía y esos cuentos, sí. Esa transmisión oral, y otros participaban en códices cristianos. Claro. O como gente como Bermejo, por ejemplo, que hicieron una exposición muy buena, que trabajó sobre todo en Daroca mucho y que era converso, pues a veces los conversos les encargaban para cristianizar. Porque conocían los dos lados. Exacto. Luego hay de precursores a ciegos, que es cómo se representa en un momento determinado, sobre todo con la escuela de Van Eyck, el judío como ciego, porque no puede ver la verdadera luz de Cristo. Y entonces aparece, por ejemplo, en Van Eyck, una que representa la sinagoga con vendados los ojos con las tablas de la ley. Eso es flamenco. Sí. Lo que pasa es que la escuela de Van Eyck trabajó mucho aquí, tiene mucha influencia en la corona de Aragón y en la de Castilla. Luego ahí ya aparecen también algunas cosas más de antijudaísmo, como representar, sobre todo en las escenas de la Pasión, como representar un narigudo con unas barbas y tal, los ojos desorbitados. La lanza, exactamente. Sí. Luego la conversión, ahí está, por ejemplo, San Vicente Ferrer, y que ahí sí que aparecen buenos conversos, y en general ponen a los hombres feos, pues las judías no las ponen feas, no. Eso en general. Y luego, pues escenografías de la Inquisición, ya en 1492 es cuando se expulsa a los judíos, aunque sigue habiendo conversos. Y ahí, que los dominicos se encargan, ahí está Berruguete especialmente. Luego también hay muchas cosas de Palencia. Que hay muchas cosas maravillosas. Hay cosas maravillosas y realmente... O sea, que es para verlo. Es para verlo, y el catálogo con 12 ensayos nacionales y extranjeros. Trabajado. No falta detalle. Acabas aprendiéndote cada códice, pero muy interesante. Pues muy bien. Hasta el 14 de enero. O sea que no hay mucho. No hay mucho, pero luego va a Barcelona, ¿eh? Bueno, nos vamos al Fantasma de la Ópera, Federico, pues otro de los grandes musicales que se han estrenado este año y que va a estar en el remozado Hotel Teatro Albéniz, Music Hotel Teatro Albéniz, porque ahora se llama así, hasta el 11 de febrero del año que viene, del 2024. Bueno, el Fantasma de la Ópera es uno de los musicales que pide pues un virtuosismo mayor, porque prácticamente es una ópera, es decir, que se necesitan voces líricas. De hecho,
teatro está prácticamente todo cantado, no tiene casi nada recitado y no hay baile, no hay danza, excepto una brevísima coreografía de un carnaval. Nace El fantasma de la ópera de una novela gótica que en su día tuvo muchísimo éxito, pero que ahora se ha olvidado por completo porque se le ha comido el propio musical, de Gaston Leroux, que se publicó en 1910. Está basada en hechos reales y a mí esto es algo que siempre me impresiona porque, bueno, sabemos que en todos los teatros hay un fantasma. En todo teatro que se precie hay un fantasma o varios, a saber. No, pero algunos muy famosos. Algunos el muy de famosos. Lola Membrives, por ejemplo. Por supuesto, y yo tengo experiencia directa. Hemos tenido, ¿Tú has hablado con he hablado con ella. Hablado, ¿no? He llegado a acuerdos con ella. ¿Y cómo ve la crisis del teatro, doña No, ¿cómo ve? No, digo, ¿y cómo ves, querida Lola, dejar de que salten los plomos cuando yo estoy solita en el teatro? Porque me da un poco de miedo. ¿Te lo arregló? Me lo arregló. Incluso me ayudaba a pagarlos cuando me iba. En fin, bueno... Era un detalle, un ¿no? detalle, No, un detalle. Está bien. Bueno, los teatros sabemos que tienen una energía acumulada que a veces hace que veamos fantasmas o que realmente estén. Yo no lo sé. El como caso los es cementerios. Que, igualito. Bueno, pues en las óperas, en los grandes teatros, sabemos que hay estas lámparas de araña que suelen pesar pues unos 2.500 kilos, dependiendo un poco de la envergadura del teatro. Estas lámparas de araña a menudo se han caído. Y a veces... a menudo en la historia, iros al teatro tranquilos que no se va a caer, pero y a veces creando, bueno, pues un gran estropicio y algún muerto también, ¿no? Bueno, pues esto pasó en la ópera, es decir, que el autor se basa en un hecho real, en el sentido de que había este teatro donde cayó una lámpara, donde había un fantasma, donde dijeron que la lámpara había caído por culpa a causa del que había sido el fantasma, que lo había hecho y tal y cual. Total, que se escribe esta novela gótica, negra, oscura, como tiene que ser, y pues más adelante lo convierten en este musical, que es uno de los musicales más bonitos que hay. Se estrenó en 1986, se sigue representando, creo, en el West End, llevan como 15.000 funciones, no sé cuántas. En España se estrenó en 2002, muchísimo más tarde, tuvimos que irnos a Londres para verlos, aquellos que pudimos hacerlo, y ahora vuelve con esta nueva producción dirigida por Federico Bellone, con un cast extraordinario, porque ya digo, lo difícil de este montaje, de este musical, es encontrar esas voces líricas que sean capaces, además de tener el physique du rôle, porque claro, aquí estás hablando pues de un fantasma contrahecho, pues el clásico monstruo y tal, pero que cante como Los Ángeles, y además de una Christine, aquí interpretada por Thalía del Val, pues que sea, pues es la Bella y la Bestia, al fin y al cabo, pero es una variante, o El jorobado de Notre Dame, o El hombre elefante, o sea, tenemos tanto, ¿no? Bueno, se empieza en Las Mil y una noche con la que tenía de amante a un gorila. Por ejemplo. Lo tenía encarcelado para cuando le hacía falta. Pero es uno de nuestros mitos. Y bueno. Dice, entonces King Kong, ¿qué King Kong? Si están Las Mil y una noches. Ópera gótica, ópera romántica, que con ese primer Pienso en mí, que es una de los grandes temas, bueno, yo acabé llorando y luego seguí lloriqueando a lo largo de toda la función, y ya cuando salí ya una emoción tremenda, o sea que absolutamente recomendable. Los que hemos visto una versiones anteriores, tengo que avisar que es menos espectacular, porque es una ópera donde hay grandes efectos especiales, algunos que son famosísimos, como por ejemplo la caída de la lámpara. Aquí no sucede, por lo tanto más tranquilo, yo casi me voy más tranquilo, porque yo es otro tipo de producción. Es otro tipo de no le gusta tanto, a mí me parece que... No, a mí me ha gustado mucho, Andrés. Me gusta mucho la propuesta de producción. No me refiero... Los actores, cada día lo hemos dicho, son extraordinarios. Los elencos son magníficos, además a Jerónimo Roy, que es una superestrella del musical, que hizo El fantasma y Miserables en Inglaterra como primera figura, con lo cual imagínate cómo hace este fantasma. Fabuloso. Pero eso, que es obvio y maravilloso, tienes que entrar en la propuesta. Los que no lo han visto nunca les va a encantar. No, el público estaba encantado. Yo he echado de menos eso. He echado de menos, estaba esperando que cayera el lampadario. De Brian De Palma, que era bastante entretenida. Hay varias, se han hecho muchas versiones cinematográficas. Hay varias.
Pero a mí esa, a pesar de que friki, raro y tal, rock, a mí me gustó, muy rock. Era un poco Rocky Horror Show también, pero era el estilo, era la época, pero yo creo que le salió. Porque a Brian De Palma hay películas que le salen y otras que no. Y esta le salió. Sí, bueno, esta también ha salido. Si queréis emocionaros, si queréis cogeros algún susto, porque algún sustito, hay algún bote, tiene que haber en El Fantasma de la Ópera, pues lo tenéis en este Teatro Albéniz, que además merece la pena ver porque han hecho una reforma espléndida. Así es que... Cierto, perdóname, no pidáis primera fila. No, porque no, incluso es que en el anfiteatro es uno de esos musicales que se ven muy bien desde arriba. Desde arriba. Ocurren cosas y esas cosas te pueden molestar. Sí. Bueno, hasta el lunes. Tenemos que ir. Podíamos quedarnos unas horas más. Bueno, hasta el lunes a las 6. Pásenlo bien. Feliz Navidad. Es Radio.